Como dije en la versión de este mismo video aquí para macOS, este tipo de cursor de mouse con tu avatar es sumamente útil para promocionar y proteger tu marca en videos o lives en los que no apareces. Convirtamos tu mouse en un avatar con CTA y marca de agua al mismo tiempo. Al mismo tiempo promocionas tu marca en tus videos y también la proteges, ya que no es posible que una persona con malas intenciones simplemente quite el cursor del video o lo cubra de alguna manera, ya que se está moviendo. Es importante recordar que no existe ningún otro canal en YouTube que muestre cómo hacer esto de forma gratuita. ¿Te gustó esta idea? Ahora que te has suscrito y has hecho clic en el botón me gusta, vamos. Recordando que la versión de este tutorial para macOS está resaltada aquí en la pantalla con esta pequeña flecha. Si está utilizando una computadora Apple, simplemente haga clic aquí para ver la versión Mac. Sin más, abre tu navegador y luego podrás acceder al enlace de la descripción o simplemente escribir magazinefb.com/cursorfranco. Todos los archivos se encuentran en este enlace aquí en Google Drive. Entonces abrirás la carpeta de Windows y comenzaremos descargando las herramientas que necesitaremos. Para ello basta con hacer doble clic aquí en este archivo que tiene los enlaces. Recordando que todos estos enlaces son oficiales y 100% seguros. Haga clic aquí en Download para descargar este Real World. Lo guardaré aquí en Descargas. Vamos aquí a Descargas, abrimos este archivo e instalamos este programa Real World aquí en la computadora. Next. Aceptamos los términos. Next. Next. Sí. Y Close. Y vamos a instalar aquí estas otras dos herramientas que son la app Photoscape y la app Custom Cursor. Haga clic en Instalar, se instalará aquí en este cuadro de diálogo de la tienda Microsoft Store. Dar permiso para instalar, sí. Descarguemos ahora la siguiente herramienta que es la aplicación Photoscape X. Bien, ya lo hemos descargado. Luego puedes simplemente hacer clic en esa carpeta y hacer clic aquí en Descargar. Guardar como, abramos la carpeta de descarga aquí, extraigamos esto aquí. Y aquí están nuestros archivos, nuestros modelos de cursor. Pero, si realmente quieres crear el tuyo desde cero con personalización completa de todos los colores y formas, tengo un video aquí en el canal que te muestra cómo hacerlo también. Si te resultan útiles todas las facilidades que te doy en este video, suscríbete a este canal. Por todo este trabajo, creo que vale la pena suscribirse a nuestro canal aquí y darle me gusta al video. Abramos Photoscape X aquí. Aquí puede hacer clic en más y hacer clic en abrir. Y luego abrimos la carpeta donde descargamos los archivos. Y voy a empegar con el puntero de selección normal. Aquí puedes colocar tu foto, así que haz clic en insertar, imagen. Y luego pondré aquí una foto mía de ejemplo. Ajuste el tamaño de la imagen para que toque los bordes aquí. Exactamente en los bordes de esta elipse que ya existe, y luego simplemente harás clic en esta opción círculo. Y listo, nuestra imagen ahora está perfectamente posicionada dentro de la elipse. Aquí puede ingresar su nombre, el nombre de su canal. Aquí también puedes insertar un logo de tu canal o cualquier otra cosa que no sea tu foto. Y aquí, en la parte inferior, puedes insertar un call to action, una CTA. Normalmente pongo aquí un suscribirse. Puede cambiar los colores de la fuente, agregar textura o agregar un degradado. También puedes cambiar el estilo de fuente. Guardemos este cursor aquí. Entonces hago clic aquí en más, guardar como. Luego ingresaré este nombre, selección normal y haré clic en guardar. Y ahora para el otro cursor podemos reutilizar todo lo que ponemos en este. Simplemente elimine solo el fondo. Entonces haces clic aquí en herramientas. Puedes usar este borrador. Cambia el tamaño del borrador al máximo, y puedes borrar el fondo aquí para crear el siguiente cursor. Lo borramos por completo. Ahora crearemos el otro cursor. Haga clic en insertar aquí, vaya a la opción de imagen. Y luego selecciona ese modelo que está como selección de enlace y haga clic en abrir. Haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en enviar detrás.
Luego puedes ajustar hasta que la imagen quede perfectamente enmarcada dentro de este círculo. Es simple, si la imagen está enmarcada dentro del círculo, significa que todo lo demás está perfectamente alineado. Una vez hecho esto, simplemente haga clic en más y guardar como. Así que pongamos el nombre como selección de enlace. Y guarda. Y convirtamos estas imágenes en cursor. Para esto usaremos este programa llamado Real World. Y voy a abrir dos ventanas. Vamos allá. Haga clic derecho aquí y abra una nueva instancia de Real World. Y luego tenemos dos instancias del mismo programa abiertas al mismo tiempo. Luego haces clic en abrir y eliges una de las imágenes. Aquí también haces clic en abrir y abres la otra imagen. Y todo lo que hagamos en una imagen, lo haremos en la otra. Hará clic aquí en este icono para crear un cursor a partir de esta imagen. Aquí en tamaño pondrás 256, el resto se puede dejar por defecto, estas opciones aquí, y OK. Reduzcamos el tamaño aquí, en este otro lado harás lo mismo. Y solo hay un detalle más. En nuestro cursor tenemos que definir el área de clic. El hotspot, como se le llama en este programa. Hotspot es el área que usa el cursor para hacer clic en cosas aquí en Windows. Entonces, haga clic en este símbolo aquí. En este símbolo de un objetivo o una cruz, y luego haga clic exactamente en el punto que desea que sea el hotspot. En este caso está justo en la punta del dedo del cursor, lo mismo aquí, pero aquí estará en la punta de la flecha. Entonces, haga clic en esta cruz aquí para seleccionar. Y luego hagas clic en la punta de la flecha, que es exactamente el área de tu cursor que se usará para hacer clic en las cosas. Una vez hecho esto, simplemente guarde los dos archivos. Guardar como. Este es el mismo formato de cursor estático. Haz siempre lo mismo con esta otra imagen. Podemos cerrar todo esto aquí ahora, estas 4 ventanas. Y aquí ya tenemos dos archivos en formato de cursor. Y estos otros dos son los originales, en formato imagen. Ahora solo necesitamos aplicar estos cursores. Para hacer esto, usaremos nuestro Custom Cursor. Este pequeño programa aquí que instalamos, haremos clic aquí en enviar cursores. Y luego haremos clic en este signo más aquí al lado del cursor de flecha, que es el cursor de selección normal. Abierto, y el cursor de selección de enlaces aquí. Solo una nota, todos estos otros cursores también se pueden personalizar, pero como se usan muy poco, no los estoy personalizando. Así que aquí le daremos un nombre a nuestro conjunto de cursores. Hagamos clic en guardar. Ya está guardado. Si vienes aquí a Home, verás que tu cursor está guardado aquí. Para aplicarlos y comenzar a usarlos, simplemente haga clic en aplicar aquí. Y por defecto es extremadamente pequeño. Pero simplemente ve al símbolo del engranaje y aumenta el tamaño. Y luego simplemente haga clic en aplicar. Vale, pero ¿cómo lo reseteas ahora dejando tu ordenador sin ningún tipo de personalización? Primero, abrir la configuración. Necesitamos aplicar el estándar del sistema. Para hacer esto, vaya aquí a la configuración de su sistema. Hagas clic en Bluetooth y dispositivos. Haga clic en el mouse y haga clic en configuración adicional del mouse. Y luego hagas clic en los punteros. Para volver a aplicar el puntero predeterminado de Windows, haga clic aquí en el esquema, y eliges la opción cuyo nombre está aquí en la pantalla. Predeterminado Windows, esquema sistema. Y muestra exactamente el puntero estándar de Windows. Luego hacemos clic en aplicar, y luego volvió a la configuración de fábrica de su mouse. Pero hay un detalle más, primero finalizará el programa aquí. Lo cerrarás aquí desde la bandeja del sistema. Cerrar. Presione Ctrl+Shift+Esc para abrir el administrador de tareas. Y luego seleccionas este programa y desactiva su inicio automático. En otras palabras, el mouse no se personaliza cuando enciendas la computadora. Recordando que tenemos un video que muestra cómo realizar exactamente este mismo procedimiento, únicamente utilizando el sistema operativo Mac OS. Y también hay un video en el que te muestro cómo crear este avatar para tu cursor desde cero. Vale la pena echarle un vistazo también. Ambos videos están aquí en esta pantalla para que los veas ahora. Muchas gracias por su audiencia y hasta la próxima.